¿Para qué? Oiga, no nos salvamos por buenas obras, pero hemos sido creados para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no hacemos obra social para ganarnos el cielo. Nadie se gana el cielo. El cielo es un regalo de Dios. Por fe a aquellos que creen en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario, donde Él pagó por todos nuestros pecados. Por tanto, el cielo es un regalo que Dios te da. La fe es un regalo que Dios te da. Pero una vez que somos salvos, Dios ha preparado de antemano obras para que andemos en ellas. Y es la voluntad de Dios que nosotros andemos en estas obras. Miren, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 28 de Efesios, donde estamos. Por poner un ejemplo, ¿no? 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estas son parte de las obras que Dios ha preparado para nosotros. Que trabajemos para que tengamos que compartir. Fíjese, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice, vamos a leerlos a partir del versículo 12. Filipenses 4:12. Dice, sé vivir, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia tiene que ocuparse de las necesidades de los pobres y también de los siervos de Dios. Estas es obras que Dios ha preparado de antemano para que la iglesia se ocupe en ellas. Algunos, cuando leen Efesios capítulo 2 versículo 10, dice que obras las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, está pensando a lo mejor en verse como un predicador en medio de una plataforma rodeado de una multitud y ellos allí ungidos por el poder del Espíritu Santo predicando y las almas convirtiéndose, y se montan unas películas bárbaras. Oiga, las obras que Dios ha preparado para nosotros es que prediquemos el Evangelio, pero que demos también de comer al hambriento. ¿Amén? Hay personas que le dan mucha importancia al ayuno, a la oración, y todo eso es bueno y es necesario. Pero si ustedes leen Isaías 58, se darán cuenta de que Dios aprecia más que le des de comer al hambriento que el que tú te pases hambre. Isaías 58. Leanlo conmigo, si quieren, vayamos a Isaías 58 y fíjense lo que dice ahí el Señor en este pasaje. Vamos a leerlo a partir del versículo 3, aunque es desde el 1, pero a partir del versículo 3, 58:3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Es Dios preguntándole al pueblo. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
He aquí que en el día de vuestro ayuno, que dice Dios, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis, dice Dios, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y algunos, hay que ayunar, hermano, hay que ayunar. Dice el Señor, es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga camas de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? Presten atención, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergue en casa? Ese es el ayuno que Dios busca. Ese es el ayuno que Dios quiere. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Dios. ¿Cuándo? Cuando compartas tu pan con el hambriento, cuando cubras al desnudo. Si quieres que Dios te oiga, tú puedes orar y ayunar todo lo que quieras, pero si te olvidas de dar tu pan al hambriento y de cubrir al desnudo, Dios no te va a escuchar. Dice, entonces invocará y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén. ¿Se dan cuenta cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios siempre quiso que su pueblo se involucrara en ayudar al que lo necesitaba? El pueblo de Dios tiene el deber de ayudar al que lo necesita. Es una responsabilidad. Y si no lo hacemos, no entraremos en el reino de los cielos. Así de simple. Quizás a alguno esto le suene como muy fuerte, pero no son palabras mías, lo dice Jesús en Mateo capítulo 25. Y esto es la verdad. Y hay otros muchos pasajes que podríamos usar. Santiago capítulo 2, que decía antes nuestra hermana Estela, ¿verdad? Santiago capítulo 2. Léanlo porque de verdad esto no tiene desperdicio alguno. Santiago capítulo 2 dice, versículo 14. Hermanos míos, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si no tiene obras, no es una fe verdadera. Tú no te salvas por las obras, te salvas por la fe. Pero si tu fe es genuina, te llevará a obrar. Y las obras son unas evidencias de tu salvación. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, dice ahí, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí no está hablando de obras para salvación, sino de obras como evidencias de que tú eres salvo. Si eres salvo, tú tienes que obrar, porque tu fe lleva obras. Amén.
Y es así, es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, un poquito más adelante. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 16. Primera de Juan 3, 16. En esto, dice, hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. ¿Cómo puede decir alguno que ama al hermano y lo ve pasando necesidad y le da la espalda? ¿Es esa una actitud cristiana? No lo es. No lo es. Así que ayudar al que lo necesita es una obligación de todo cristiano. Aunque 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, nos habla que hay gentes que tienen un don especial para eso. Son personas que de verdad tienen carga en sus corazones por ayudar a los demás. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Hay gente que sí lo hace y se esfuerza y dedica, tiene que esforzarse para hacerlo, ¿no? Pero hay otros que no les cuesta nada. No les cuesta nada, les sale del alma. Esos son los que tienen ese don, ¿no? Ese don de ayuda, de amor al prójimo. Dios lo hace, es la obra de Dios. Amén. 1 Corintios 12, 28. Los que administran. La raíz de esta palabra, sí. Pásele el micrófono a Jaime, por favor. Sí. No mueva el micrófono, mi hermano, que si no, no se te escucha. Sí, no es diferente. Es decir, la cuestión es la siguiente. Lo que Dios nos dice es que ayudemos al otro, que ayudemos al que está necesitado. ¿Cómo comenzamos nosotros a hacer obra social? Comenzamos con lo que teníamos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues con la canasta de amor podíamos ayudar a una familia, a dos familias, pero claro, cuando la crisis se cebó con este país, o más bien cuando los políticos se cebaron con este país y nos apretaron el cuello, dándole el dinero a los bancos y no a la gente, entonces hubo muchas familias que entraron en necesidad. Cuando no pudimos atender todas las necesidades con lo que teníamos, ¿qué hicimos? Buscar apoyo. Cuando nosotros creamos la ONG, la creamos como un brazo social de la Iglesia. Y la Iglesia está involucrada justamente en la ayuda al prójimo. Que lo que damos salga de nosotros mismos o lo consigamos a través del Banco de Alimentos o a través de la Unión Europea o a través de un convenio con el Ayuntamiento, con el tema de la ropa social. Es lo mismo. Lo importante es que estamos involucrados en ayudar al prójimo. ¿Tú no lo ves así? No, sí, está bien. Yo veo que la persona nos manda, si tu hermano tiene hambre de comer, ¿no? A nosotros, como cuando multiplicó el pan con los peces. Y no sé, yo lo veo así. Y ya nomás la pregunta para ver qué sabía. Perdona, pastor, porque
Si lo hacemos a través de, como se hace por la ONG, estamos supeditados a una ayuda a través de requisitos, de papeles, de esto y lo otro, que es legal, ¿no? Porque hay que tener requisitos. Pero si lo hacemos a través nuestro, lo que sale de nuestro corazón de ayudar a un hermano, yo lo veo diferente en ese sentido, ¿vale? La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de orden. Sí, sí. Lo cual quiere decir que nosotros como iglesia, todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer también con orden. Y lo tenemos que hacer de manera transparente. Y la mejor manera de hacer las cosas transparentes es hacerlas con documentos que justifiquen qué recibimos y qué entregamos. Para asegurar que lo que nosotros estamos recibiendo, lo estamos entregando a las personas que lo necesitan. Sí. Es decir, de esa manera, hacemos las cosas de tal manera. Nosotros como ONG hemos recibido 3 o 4 inspecciones, no sé cuántas han sido, 3 o 4 inspecciones. En las 3 o 4 inspecciones que hemos recibido nos han felicitado justamente por llevar toda la documentación en regla. ¿Que es un requisito? Claro que es un requisito. Claro. Pero cuando una persona tiene necesidad y le ofrecemos ayuda, qué menos que nos demuestre que tiene esa necesidad. Entonces, cuando una familia viene a pedir ayuda, le pedimos una serie de documentos que nos sirven para asesorarnos de que esa familia realmente tiene esa necesidad. Y si yo recibo alimentos de la Unión Europea y la Unión Europea me pone a mí como requisito que para yo ayudar a una familia con esos alimentos le tengo que pedir tal y tal documento, yo tengo que hacer lo que la Unión Europea me pide a mí, pedirle esos requisitos. Y esos requisitos los saca una familia en 2 horas en una mañana, porque lo tenemos demostrado, lo hemos visto muchas veces. Ahora, hay quien no quiere traer ningún documento. Si no quiere traer ningún documento es porque no tiene verdadera necesidad, si no, las traería. Y entonces no habría problema para que se le pudiese ayudar. Amén. ¿Ok? Bien, pero es importante, la cuestión es los que ayudan. Hay personas que están involucrados en la obra social. Y aquí hay mucha gente que trabaja en la obra social. Muchísima gente. Y es una labor de tiempo, de esfuerzo. No es solamente lo que se da, es lo que se dispone. Hay gente que pasa tiempo en la oficina con papeleo, gente que pasa tiempo recogiendo, seleccionando ropa, gente que pasa tiempo trasladando alimentos de un sitio a otro, preparándolos para poder hacer entrega. Hay toda una cantidad enorme de trabajo involucrado en la obra de Dios. Pero eso es una labor que yo creo sinceramente que estamos haciendo justamente lo que la palabra de Dios nos dice: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Y por eso lo estamos haciendo de la manera en que lo estamos haciendo, ¿no? Yo siempre he querido hacer las cosas de una manera legal, siempre, porque creo que el cristiano tiene que ser transparente en todo lo que hace, y creo que eso no tiene nada de malo que nosotros llevemos un registro de las ayudas que hacemos, porque realmente si se nos demanda para darnos esos alimentos, si nosotros ayudamos con lo que tenemos, podemos ayudar a una familia o a lo sumo 2. Pidiendo ayuda a otras estamentos sociales, podemos conseguir ayudas para ayudar a cientos de familias, y de hecho lo hemos hecho, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Que llevemos un registro de lo que hacemos. Lo tenemos que hacer así. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Los que administran. La raíz de esta palabra en el original es kiberneseis. Incluye la idea del capitán del barco, el piloto que lleva el timón. Hay una palabra española que en el latín es gubernare, que viene justamente del griego kibernan, que es la raíz de esta palabra, kibernesis. Es decir, se trata de la habilidad de manejar el timón de la iglesia. Aparece también en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Vamos a verlo. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 7. Perdón, capítulo 5, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, no 7, sino 17. 5, 17. Primero de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien,
se refiere a la iglesia, ¿ok? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ustedes saben que la palabra anciano en el Nuevo Testamento, junto con obispo y con pastor, son tres sinónimos del ministerio pastoral. Pastor, obispo o anciano es lo mismo. Es el mismo, son sinónimos del ministerio pastoral. Así que se demanda de los pastores que sepan gobernar la iglesia de Dios. Amén. Por tanto, administrador, gobernador. Y llegamos por último a terminar el versículo 28 con los que tienen don de lenguas. Y aquí sí, lo vamos a dejar para la próxima semana porque nos vamos a meter en faena y es una lástima empezar y no poder terminarlo, porque aquí hay mucha tela que cortar. Estamos llegando al meollo de la cuestión y va a ser fantástico. Pero, ¿hay alguna pregunta antes de que terminemos? Mario. Adelante, hermano. No, solamente quería decir que hay algunos pastores que toman eso de administración. ¿De que hay algunos pastores? Que dice administrar como administrando la iglesia como una empresa. O sea, No. Lo toman así, algunos. La palabra administrar, como he dicho en el original, es kibernesis, que significa gobernar. No significa administrar en el sentido económico, ni administrar como una empresa. No tiene nada que ver con eso. Es decir, la iglesia no es una empresa. La iglesia es la familia de Dios. Y como familia necesita a alguien que imprima carácter a la iglesia, es decir, que le imprima dirección, que dirija, que gobierne, pero no alguien que convierta a la iglesia en una empresa. Desgraciadamente hoy en día muchas iglesias no son verdaderamente iglesias, son empresas que comercian con la fe de la gente. ¿Ok? Entonces esto desgraciadamente es una realidad hoy en día. Muchas iglesias están simplemente haciendo rico al pastor, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el pastor dirige la iglesia como si fuera una empresa, pone a todo el mundo a trabajar a su servicio, cuando la idea del Nuevo Testamento es justamente la contraria. Es el pastor el que tiene que estar al servicio de la iglesia. ¿Ok? No es la iglesia la que tiene que servir al pastor, sino el pastor quien tiene que servir a la iglesia. La iglesia no es una empresa que haya que administrar como empresa. La iglesia es una familia de Dios, es la familia de Dios y debe ser gobernada según las instrucciones que tenemos en el manual que tenemos aquí, que es la palabra de Dios. Hugo. Pastor, ¿qué pasa, digamos, una iglesia, porque así sucedió, ¿no? Una iglesia y dice iglesia tal, cristiana tal. Resulta de que se involucra también en la ayuda social y todo eso. Entonces quita el logo, el nombre de iglesia y lo pone, no lo pone, pero sí en la escritura y en el papeleo lo pone como una fundación. Ajá. ¿Ahí qué pasaría, pastor? O sea, ya no aparece como iglesia, sino como fundación. Claro que ya apareciendo como fundación, el gobierno tiene apoyo al gobierno, ¿no? Económico para hacer arreglos, para una cosa. Iglesia y Estado deben estar separadas. Iglesia y Estado. Ahora, hay que tener cuidado porque es un hilo muy fino. Por eso nosotros creamos una asociación asistencial que es una ONG, una organización no gubernamental. Es una asociación a través de la cual nosotros podemos hacer obra social. ¿Qué es la obra social? Mire, la obligación de hacer obra social es del gobierno. Es responsabilidad de los gobiernos, con el dinero de todos los contribuyentes, que el pueblo esté suplido en sus necesidades básicas. ¿Cuál es el problema? Que los gobiernos no cumplen con su obligación.
Entonces se organizan ONGs, asociaciones civiles, para poder atender esas necesidades. Pero el gobierno tiene que proveer, porque es la obligación del gobierno. Tiene que proveer para atender esas necesidades, aunque lo haga la ONG. Pero la ONG y la Iglesia están separadas, aunque las gentes que trabajan en la ONG sean cristianos, pero son dos cosas separadas. Si viene aquí una autoridad, aquí vendrá una autoridad como un oyente más a sentarse a escuchar el Evangelio. No va a venir a dar un meeting desde el púlpito en la vida, porque yo no lo voy a consentir. La política es la política, la iglesia es la iglesia. Ahora, un político sí puede venir a la ONG a hacer entrega de un diploma de cualquier taller que nosotros hayamos hecho. Es decir, aquí han venido el alcalde o el consejero del cabildo, han venido a entregar diploma a las personas que han hecho, por ejemplo, la escuela de padres. Muy bien, pero van a la ONG. Es una asociación que está enfocada hacia la ayuda social. La ONG puede pedir una subvención para poder atender una necesidad puntual, ya sea un programa, un proyecto, lo que sea, de obra social. La ONG puede pedir una ayuda, una subvención, pero la iglesia no. La iglesia debe ser sostenida por la iglesia. Iglesia y ONG son dos cosas diferentes. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, vamos a ponernos de pie.